hubo dos cosas, para cerrar esta parte del programa, que no pueden pasar por debajo de la mesa. Anótenlas bien, y que tienen que ver con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio. El legítimo, está en el exilio. Esos magistrados son auténticamente altos funcionarios del Estado porque fueron nombrados en el año 2017, 2 años, prácticamente 2 años antes que se constituyera el gobierno interino. Y los nombró como Dios manda, la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015. Magistrados, por cierto, que están pasando penurias en distintas partes del mundo. Que si ha habido dinero para pagar funcionarios del gobierno interino, nunca hubo dinero para pagarle a esos altos funcionarios del Estado, que al día siguiente de ser nombrados tuvieron que huir del país porque a uno de ellos lo metieron preso y fueron tras ellos y tras sus familias. Y esos magistrados que han actuado autónoma e independientemente se colocaron en pecado, obviamente, porque la maña de pensar si está al frente alguien de PJ o alguien de Voluntad o alguien de AD, un nuevo tiempo, entonces las instituciones tienen que ser como arrodilladas, es que se les pegó, se contaminaron de la dictadura. Entonces, como actuaron autónomamente, pues los echaron al abandono. Repito, ni un solo día de su trabajo, ni un solo día de su trabajo. Mientras otros funcionarios sí tuvieron pago de honorarios, salarios, dietas, han tenido los magistrados del legítimo Tribunal Supremo de Justicia. Pero miren, a principios de este año 2022, hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia al cual sería buenísimo acudir porque es legítimo, esos magistrados son legítimos, son auténticos altos funcionarios del Estado. Entonces no se disuelven así como si fuera sal y agua, como pretenden hacer ahora con la institución del gobierno interino. Hubo una sentencia a principios de 2022 en la que el Tribunal Supremo de Justicia señala que el gobierno interino sigue vigente hasta que cese la usurpación, hasta que se resuelve por vía de una elección, legítima, auténtica, creíble, verificable, quién es el presidente de la República. ¿Qué pasa con esa sentencia? Desacato. Ven que el animal cojea desde hace rato, porque esa misma sentencia, ustedes saben qué decía. Esa misma sentencia decía que Juan Guaidó tenía que separarse del cargo del presidente de la Asamblea Nacional, porque en la Constitución no hay basamento para que haya un gobierno parlamentario en Venezuela, y no le pararon. Desacato. ¿Y qué pasa con esa decisión? Sería bueno acudir al Tribunal Supremo de Justicia a consultarle sobre la vigencia del gobierno interino. Y llámese quien se llame. No se trata de una defensa a Juan Guaidó, llámese quien se llame. Y ustedes saben que otro pecado se cometió en esa sentencia, no solamente que se separara del cargo de presidente de la Asamblea Nacional, sino que en esa sentencia le pidieron a Juan Guaidó y al gobierno interino presentar cuentas. Y la Sala Constitucional hace unas semanas también le dijo, rinda cuentas como Dios manda, Dios mande. Y le ha pasado varias comunicaciones y no ha habido respuesta del gobierno interino. No, así no. Como así no dijo una gran fracción del G4, cuando en el año 2018 se sentenció por corrupción a 18 años de prisión y la destitución de su cargo a Nicolás Maduro, y que hubo por respuesta en Venezuela desacato en la Asamblea Nacional, que estaba en funciones aún. Presidía el actual coordinador general de la Plataforma Unitaria, el doctor Omar Barbosa. Esa fue la respuesta. ¿Y cómo no iba a haber desacato si por allá, también atendiendo a una intención política extrapetita, cometió otro grave error, otro grave pecado? El Tribunal Supremo de Justicia, solicitar, por ejemplo, que se desatara una investigación por presunta corrupción a un exgobernador en materia de las relaciones con Odebrecht. Desacato. Es todo un pandemonio, como se pueden haber dado cuenta. Es todo un pandemonio. Pero bueno sería saber cuál es la opinión
del Tribunal Supremo de Justicia legítimo sobre lo que políticamente van a desguazar y van a despescuezar. Por eso es que la gente no cree en nadie. Y perdón que me extendí tanto.